I don't know where she came from, kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts, so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gone, I miss her so. I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. Muy buenos días a todos los aquí presentes. Hoy es un día especial, ya que nos encontramos en presencia de una pareja que ha decidido unirse de matrimonio. Mucho me honra ser representante de este estado jurídico de tanta importancia para los aquí presentes, y les pido que tomen en cuenta que la familia surge de este matrimonio. Es la base fundamental de la sociedad. Ustedes decidieron estar juntos con un solo fin, el perpetuar de su amor, que debe estar sobre todas las cosas cimentado en el respeto y la confianza. El matrimonio es un acuerdo de dos voluntades y el único medio legal para conformar una familia. Su hogar lo deberán cimentar en la comprensión, la lealtad, el amor y apoyo mutuo. El matrimonio es sagrado, es íntimo comunión, es plenitud, cumplimiento del máximo anhelo de dos seres que se aman y que desean unirse sus vidas para siempre. Y el día de hoy, en presencia de sus seres queridos, ven colmado este anhelo. Por ello les pregunto, ¿están ustedes por su propia voluntad? Procedo a leer el acta de instrumento que le realizarán en este momento. Prefa Guachica, Nachiteo, y en otra vez nos ponemos Nachi para Nachiliste para que se nos. Ahora sí, Sadishki, y corregirosa. Siendo las 9:28, el día viernes 24 de febrero, Estados Unidos Mexicanos, Estado Libre y Soberano de Guerrero. Acta de matrimonio. Municipio Delegación Tepecocuilco de Trujano, localidad San Agustín Huapo, entidad federativa Guerrero. Nombre del contrayente 1, Eduardo Ramírez Santos. Lugar de nacimiento, San Agustín Huapan, Tepecocuilco de Trujano, Guerrero, México. Domicilio, calle Nicolás Bravo, 14, Altos, Colonia, Vocerías Centro, Vocerías Bahías, Vocería de Banderas, Nayarit, México. Fecha de nacimiento, 22 de agosto de 1991. Nacionalidad mexicana. Edad 31 años. Ocupación, trabajador por su cuenta. Contrayente 2, Flor del Río, Mondragón Ramírez. Lugar de nacimiento, San Agustín Huapan, Tepecocuilco de Trujano, Guerrero, México. Domicilio, calle Nicolás Bravo, 14 Altos, Colonia Vocerías Centro, Vocerías Bahía de Banderas, Nayarit, México. Fecha de nacimiento, 18 de julio de 1995. Nacionalidad mexicana. Edad 27 años. Ocupación, trabajador familiar no remunerada. Filiación del contrayente 1, progenitor 1. Evangelino Ramírez Gutiérrez. Nacionalidad mexicana. Progenitor 2, Prudenciana Santos Cabañas. Nacionalidad mexicana. Filiación del contrayente 2, progenitor 1. Cirilo Mondragón Marcial. Nacionalidad mexicana. Progenitor 2, Virginia Ramírez Cabañas. Nacionalidad mexicana. Testigo de los contrayentes. Nombre, testigo 1.
Gustavo de Jesús Hernández, nacionalidad mexicana, edad 25 años, domicilio, calle sin nombre, pueblo San Agustín Huapan, Tepecocuilco de Trojano, Guerrero, México. Testigo 2, nombre, Dora Lilia Esteban Avilés, nacionalidad mexicana, edad 27 años, domicilio, calle sin nombre, pueblo San Agustín Huapan, Tepecocuilco de Trojano, Guerrero, México. Testigo 3, nombre, Adolfo Juan Domínguez, nacionalidad mexicana, edad 49 años, domicilio, calle sin nombre, pueblo San Agustín Huapan, Tepecocuilco de Trojano, Guerrero, México. Testigo 4, nombre, Eulalia Cabañas Altamirano, nacionalidad mexicana, edad 58 años, domicilio, calle sin nombre, pueblo San Agustín Huapan, Tepecocuilco de Trojano, Guerrero, México. ¿Quién no ni quién ponemos nombres? Sabías que pequeña de la groserías. Yo que estás haciendo yo, este problema la que está para que chances así. Ya verla como ya en un cabo, ahora sí, que está juntos, ya lo mismo. ¿Qué más? Pero todo bien. ¿Qué más? ¿Qué más no chillan pa? A ver, para correr la que me volví. ¿Qué más tal para todo? No te después suele más. Está todo haciendo un número. Lleno. Era ser un chá. Era ser una vestida. No sé si dices foto de lengua que está llevado. Yo me lo he escuchado. Antes fue una vez se vamos ellos. Ajá. El pan es eso. No llevan aquí. ¿Qué va? Me lo sé. ¿Qué más? ¿Qué unos cuadritos? Ya fue que nada. Listo. No te llevo hasta buena. No, aquí está firmado en el tabado, está testigo. Está todo más bueno. No, de hecho, segunda. Sí, no ni te quedas de artista. Yo que soy mayor de edad, ¿Qué más? Mayor de edad. ¿Qué más? Tengo que usar cerveza. ¿Qué hace Iván? No me Ya, digamos. Ajá.
Bien. Bien, mira. Como Alfonso. ¿Sabes? Es que yo no me digo así, yo me la que he hecho, pero para Neshka, sistemas que he hecho. Ya, todo pasar de ¿Qué va? ¿Y el joven es esta? más frío, con cábanes, ¿no? Queda por si también importa también. Chichi. Sí, yo no paro bien. Vamos a ir a esa Una vez cumplidas con las formalidades de la ley y mi carácter de lo oficial número 05 del registro civil del municipio de Tepecocuilco de Trojano, Guerrero, exhorto a Eduardo Flor del Río, quienes vinieron por su propia voluntad y han decidido consolidar su amor por medio del matrimonio y que logren que esta unión sea un símbolo de equidad, justicia y amor. Siempre deben dirigirse con cariño, respeto, honestidad, pero sobre todo fidelidad. Compartan siempre sus alegrías y penas, mantengan siempre la llama de su amor y vivan su matrimonio con humildad y comprensión. Y así verán que en su matrimonio florecerá. La comunicación es la mejor herramienta para solucionar los problemas, haciendo que crezcan los lazos de amor. Véanla pues no solamente como un instrumento en su vida de casados, sino también en su responsabilidad de padre y madre. También hagan un reconocimiento a sus padres, porque este día de manera especial están viviendo una de las mayores satisfacciones al ver a sus hijos realizados, momento donde valoran de su esfuerzo, su dedicación y su atención. No han sido en vano. Por lo que ustedes como pareja los invito a que se conduzcan de la mejor manera, no degraden ni deformen la voluntad que tienen de estar juntos, ya que existe el compromiso y la responsabilidad de respaldar el buen nombre de sus familias. Convenio de sociedad conyugal. Que los solicitantes acompañen en celebración del matrimonio bajo los siguientes cláusulas. Primero, nuestra sociedad corresponderá únicamente de los bienes que sean adquiridos a partir de nuestro matrimonio y en lo sucesivo, excepto los que sean adquiridos por herencia, posesión, donación, regalo o por cualquier otro título gratuito, pues en este caso serán exclusivos de propiedad de los que los adquieran. Yo no me más que por herencia, yo de herencia, yo no me convenio ni la matrimonio, yo solamente yo deseo, yo a partir de yo no me impartido, yo no a partir de yo. Segunda, los bienes que sean adquiridos durante el matrimonio pertenecerán a ambos contrayentes, constituyéndose en únicos administradores de sus bienes, y ninguno podrá disponer de ellos sin la ausencia de autorización de otro. Tercera, si la sociedad se disuelve por voluntad de las partes durante el matrimonio, los bienes se repartirán de conformidad al acuerdo entre los sucesores, dividiéndose preferentemente los bienes en partes iguales. Cuarta, si la sociedad se disuelve por divorcio, los bienes que existan se repartirán entre las personas referidas a las cláusulas segundas de este convenio en partes iguales. Quinta, si la sociedad se disuelve por fallecimiento, declaración de ausencia
o presunción de muerte de alguno de los cónyuges, el sobreviviente quedará con la administración de los bienes y obligado al reparto de ellos entre las personas que legalmente tengan derecho a la sucesión. Nosotros nos firmaron. Escribe con cabo para el poeta se llama. Ya que es la. Está ahí. En los términos que la ley me ordena, los declaro unidos en legítimo matrimonio. Puedes besar a la novia. Ya listo. Está tirada, y le está tirada. I did a lot of things, and never did I give in. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door. The best thing I did, and I want you to know, was letting you in. From that moment I knew that you were all I missed. Baby, it took just one kiss. 'Cause here in your arms I can finally let go. The rest of the world is outside when you make sure I'm all you've missed. Baby,
Acérquense los padrinos de velación, los papás. Por aquí los padrinos de velación con los anillos, las arras. No falta. Queridos hermanos, llenos de alegría nos hemos reunido en el nombre del Señor para esta celebración, acompañando a Flor del Río y a Eduardo en el día en el que se disponen a celebrar el sacramento del matrimonio. Para ellos este momento es de singular importancia, por ello acompañémoslo con nuestro cariño, amistad y oración fraterna. Escucharemos atentamente con ellos la palabra que Dios nos va a dirigir. Después, como iglesia, invocaremos a Dios Padre para que los bendiga y les conceda vivir siempre unidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Adelante. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y protege bondadosamente la institución del matrimonio de nuestros hermanos Flor del Río y Eduardo, a la que tú les asignaste la propagación del género humano, para que lo que tú has unido con tu ayuda se conserve, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían:
llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Hemos escuchado en la primera lectura cómo San Pablo nos da algunos mensajes de cómo nosotros debemos de amar aquellas cosas que tenemos en casa. El trabajador tiene que amar lo que hace, su oficio. El sacerdote debe de amar a su iglesia, y las parejas deben de amar a sus esposos, a sus esposas. Y Cristo es el primero que se nos pone como ejemplo, porque recomienda a los hombres: maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a su iglesia. Y este amor no debe de ser solamente momentáneo, sino que el amor que ahora ustedes se prometerán, a ello se le conoce como el consentimiento, esa alianza de unirse para siempre, hombre y mujer, de amarse, de ser fieles en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, de respetarse. Todo ello que ustedes se van a prometer desde el día de hoy, que es el amor, debe de permanecer para siempre. Para siempre debe de permanecer ese amor. Ante los diferentes tropiezos que se puedan tener, el amor debe prevalecer. Ante las muchas diferencias, problemas económicos, de enfermedad, de familia, a veces problemas personales, el amor es lo que debe prevalecer. Así como Cristo amó y ama a su iglesia a tal grado de haber entregado su vida de manera voluntaria por su iglesia, que somos todos nosotros, así también el hombre tiene que desgastar su vida con ese amor por la esposa, por los hijos. Y desde luego debe haber una respuesta también. También la esposa tiene que desgastar su vida amando, cuidando al esposo y a la familia. Y cuando hay amor, se va evitando algunos problemitas que ustedes mismos pueden solucionar. Y sobre todo el que marca San Pablo, que se puede evitar la violencia, el maltrato verbal o el maltrato físico dentro de una pareja. Porque al casarse, la pareja se vuelve uno solo. Y cuando se comete un maltrato verbal o un maltrato físico hacia alguien, se estaría atentando contra ustedes mismos. Si Eduardo ha decidido dar este paso para poder casarse contigo, Flor del Río, entonces debe de cuidarte, de amarte, de respetarte, de evitar
esos malos ratos, sobre todo de maltratos físicos, psicológicos. ¿Por qué? Porque al hacerlo se estaría atentando contra sí mismo, porque ya son una sola persona. Y también Flor del Río, al aceptar casarse con Eduardo, pues también ese compromiso de evitar pues esas discusiones verbales, de evitar esos malos tratos o malos ratos que lo único que ocasionan es lastimar la relación, lastimar ese compromiso que ustedes se tienen. Y a pesar de que la psicología nos dice que el amor, si no se va cocinando o alimentando después de 3 años, se va terminando, el amor no se termina. El amor no se termina cuando en realidad está uno convencido de que se ama a la persona. Porque puede haber algunas relaciones de matrimonio en donde el hombre tiene que salir a trabajar. Tiene que salir a trabajar y a veces se va hasta más de 3 años. Y la mujer se queda en casa, se queda con los hijos, y no podemos decir, como ya pasaron los 3 años, ya no va a haber amor. Claro que no. Porque el amor, vuelvo a repetir, cuando se está convencido de amar a la persona con quien tú decidiste casarte, ese amor tiene que perdurar, se tiene que hacerse más fuerte. Entonces miren, para ello ustedes cuentan con el apoyo de la Santísima Virgen como el ejemplo que nos da el Evangelio en las bodas de Canaán. Como María, preocupada por la familia, es la primera que se da cuenta que el matrimonio ya le hacía falta felicidad, porque el vino en la Sagrada Escritura se traduce como felicidad. Por eso dice María a su hijo Jesús: hijo, ya no tienen vino. En palabras comunes para nosotros, hijo, ya no tienen felicidad este matrimonio. Ya no son felices, ya solo pelean, ya solo se disgustan, ya solo se distancian, ya no se hablan, la mujer ya se regresó a su casa, el marido ya anda por otro lado, ya no son felices. Y aunque Jesús contesta: mujer, pero tú y yo, ¿qué podemos hacer? Aún no ha llegado mi hora. María, como mujer, como siempre está al pendiente de nosotros, va y le dice al encargado de la fiesta: hagan lo que mi hijo les diga. Y se llenaron esas tinajas de agua que se utilizaba para las purificaciones de los judíos. Y se extraña el encargado de la fiesta, porque dice: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Pues ese vino mejor, que es la felicidad, es la que nos da el Señor. Pues ojalá ustedes siempre tengan presente a Cristo en su vida, sobre todo en la oración. Pónganse de pie. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes se tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen, y Él, que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y cumplan las obligaciones del matrimonio. Ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Flor del Río y Eduardo, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione? ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos
y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Yo, Eduardo, acepto a ti, Flor del Río Mondragón Ramírez, como mi esposa, y prometo serte fiel, amarte en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Flor del Río, te acepto a ti, Eduardo Ramírez Santos, como mi esposa, prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y cumplan ustedes su bendición y lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. Todos decimos amén. Vamos a darles un fuerte aplauso. Puede besar a su esposa, Eduardo. Te daba la pena. Acérquenme los anillos, las arras, las velas, el lazo. Dice, Señor, a estos hijos tuyos, Flor del Río y Eduardo, y santifícalos en tu amor. Bendice estos anillos, este lazo, estas velas, estas arras, que son símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, y que les recuerden siempre el que se tiene. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y esta sagrada escritura. La bolsa. Bendice también estos cojines que vamos a utilizar con fe y con devoción. Denle los anillos. Toma Flor el de Eduardo y Eduardo el de Flor. ¿Quién, benditos? Flor del Río, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Eduardo, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que los anillos siempre van en la mano izquierda, que es lo próximo al corazón, porque se promete el amor que nace del corazón. A veces les digo de broma, se lo ponen en la derecha, a lo mejor el novio o la novia tiene el corazón del lado derecho, es del lado izquierdo, en la mano izquierda. Entréguenle las arras, padrino, pon las manos arriba, Eduardo, y las tuyas abajo. ¿Qué necesitas? Flor del Río, recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré, que no falte lo necesario. Eduardo, yo lo recibo como prenda de la bendición de Dios
y enseñar en las bienes que vamos a compartir. Cuenta tus arras, flor del río. Trece arras. Recordemos que cada arra va a representar la manutención de un mes. Son 12 meses del año, un arra sobrante. El arra sobrante es para hacer obras de caridad. Llega a necesitar alguna obra, algún favor que ustedes puedan, tu familia, deben apoyar. Tu familia de Eduardo deben apoyar. Alguna necesidad de algún hermano, apoyar. De eso es el arra sobrante para poder hacer esas obras. Guarda las arras, entreguen la Biblia, guárdalas aquí en el saco. Para que cuando necesites ya sabes dónde encontrar. Tómenla juntos, reciban el libro de la Sagrada Escritura que contiene la palabra de Dios, que esta palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. A cada petición responderemos, te rogamos, óyenos. Para que Dios le conceda a Flor del Río y a Eduardo salud y paz, trabajo y alegría. Oremos. Así tenganlas ustedes tenganlas encendidas. Para que apoyados en la fuerza divina hagan de su casa un hogar acogedor, verdadera iglesia doméstica. Oremos. Para que viviendo la intimidad de su hogar no sean insensibles a las necesidades y sufrimientos de la gran familia. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, que desde el principio del mundo santificaste la unión matrimonial, escucha nuestra oración y haz que los nuevos esposos, Flor del Río y Eduardo, consigan con abundancia los bienes que para ellos te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La vela que ahora sostienen ustedes, padrinos de velación, ese es el significado de velar, cuidar por esta nueva pareja. Pueden entregarles la vela. El significado del ramo significa belleza. ¿Para qué? Para que se pueda tener en su casa un lugar bello, un lugar digno, un lugar agradable. Ese es el significado. Aunque a veces cuando en las fiestas, en las costumbres de los pueblos avientan el ramo, parece que avientan también la belleza, porque al rato ya no hacen nada las esposas. Tiene que tener ese significado de la belleza. Pónganle ese lazo. Flor del Río y Eduardo, ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre. En este momento en el que la Santa Madre Iglesia ha implorado solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les colocará el lazo, símbolo de la unidad indisoluble, que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida. Todos decimos amén. Van a permanecer de rodillas con el lazo, con la vela encendida hasta el momento de la paz. De pie. Sigamos orando, hermanos, para que ese sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien. Recibe, Señor, el sacrificio que te ofrecemos por esta unión sagrada, ya que eres el autor de ella, sé también su protector y su guía. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz hiciste más fuerte la alianza nupcial. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispusieron de manera tan admirable
que por medio del nacimiento de los niños adorna la tierra. Por él con los ángeles y santos te cantamos sin cesar. Santo, santo, Rey del cielo, santo es el Señor. Santo, santo, Rey del cielo, santo es el Señor. Santo, santo, Rey del cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos Flor del Río y Eduardo, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos en el Señor nos damos la paz.
Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita y borra los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Dios y Padre nuestro, por medio de este sacrificio de salvación, protege con tu providencia la nueva familia que has instituido y unifica en un mismo corazón a los que uniste en una santa alianza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinen su cabeza para recibir la bendición y responden amén. Flor del Río y Eduardo, que el Eterno Padre los conserve unidos en el amor, para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar. Amén. Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo y en el trato con todos una paz verdadera. Amén. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes la ayuda y consuelo, lo reciba con gratitud algún día. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vamos a darles nuevamente un fuerte aplauso a esta pareja. Pues muchas felicidades por este sacramento del matrimonio. Y pues acercarse a participar de las cosas de Dios, al igual que los padrinos de velación, acercarse a la misa los domingos, acercarse a los diferentes actos de piedad que vamos teniendo como iglesia. Que pasen un buen día, que Dios les bendiga. At me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get
try to say goodbye. You know we had our problems, so now we have to try to move on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. Ooh, I'll get over you. Oh, I'll get over you.
¿Van a querer? Una cuna.
Mi mente. Oye, ya no vas de espalda.
ustedes dos, hermano. Sí. Na pečke gite nema, juneva nema. A ver, música. Música. Mamá, te quiere más no que aguante, más se quiere más para aguantar. No, yo. Entonces, güey, que me va. Vamos a bailar los tigres. Ahora que no le coja música. ¿De dónde vienes? No, yo con nada, que te tomo el café. Es que todo el mundo está sale, que no trabajo.
Gracias.